primario, ¿no? Y a que existe transporte activo secundario para introducir glucosa, aminoácidos junto con el sodio. También tenemos un transporte activo secundario del tipo de contratransporte, muy bien, el cual introduce sodio y saca hidrógeno. También habíamos visto la rama descendente de Henle, que es un segmento fino, el cual se caracteriza por solo ser permeable al agua y no se reabsorbe nada de solutos. También en este segmento hemos visto que no tiene ese borde en cepillo, al igual que el túbulo proximal. Entonces su capacidad de absorción es menor. Prácticamente a este nivel se reabsorbe el 20% de agua. Luego hemos avanzado con el segmento ascendente fino del agua, que es una parte impermeable al agua y no se reabsorbe el agua. Y posteriormente hemos hablado del segmento ascendente grueso de Henle, donde recordar que se reabsorbe sodio, cloro y potasio gracias a este cotransportador llamado bomba sodio 2-cloro-potasio, que introduce estos iones dentro de la célula a través de su membrana luminal. Y luego son sacadas estos electrolitos por la bomba de sodio-potasio ATPase. También es necesario mencionar que a este nivel, como ven acá, se reabsorbe calcio, bicarbonato y magnesio en un 30%. Muy bien. Este segmento del segmento ascendente grueso de Henle se conoce también como segmento diluyente, ¿ya? Porque evita la reabsorción de agua. Si bien en este segmento se reabsorben solutos, no se reabsorbe agua. Entonces la orina se va diluyendo. Pero cuando nosotros necesitamos concentrar la orina, muy bien, entonces se va a reabsorber mayor cantidad de soluto y agua en otros segmentos. En este segmento es necesario mencionar que actúan fármacos conocidos como los diuréticos de asa. Los diuréticos pueden clasificarse de acuerdo al lugar de acción. Diuréticos que actúan en la asa de Henle, diuréticos que actúan en el túbulo distal, diuréticos que inhiben la anhidrasa carbónica, entre otros, o diuréticos que bloquean a la espironolactona. Y aquí tengo los diuréticos de asa que evitan la reabsorción de sodio, cloro y potasio. A este nivel también hay que recordar que se produce una proteína tubular. Muy bien, estoy hablando de que se produce una proteína tubular. Esta se conoce como proteína de Tan-Horsath o uromodulina. Existen patologías genéticas donde hay alteración de este transportador, evitando la reabsorción de sodio, cloro y potasio. En este caso se conoce como síndrome de Bartter. Muy bien. Vamos a ir a lo que es el túbulo distal, ¿ya? Mientras acepto al resto de sus compañeros. Listo. Vamos a irnos a lo que es el túbulo distal, a este segmento. El túbulo distal. Vamos a dividir el túbulo distal en dos porciones. Una porción inicial, muy bien, que corresponde a esta, que es la continuación de la rama ascendente gruesa de Henle, y una porción final, o una primera parte y una segunda parte. Como ven en esta imagen, se reabsorbe sodio, cloruro de sodio. ¿Cuánto es el porcentaje de cloruro de sodio que se va a reabsorber? Aproximadamente 5% de la carga filtrada. Muy bien. Habíamos visto que se reabsorbe en el asa ascendente gruesa de Henle un 20%. Aquí se reabsorbe un 5%. En esta parte va a actuar un cotransportador, ¿ya? Este cotransportador se llama sodio-cloro. ¿Qué más nos debe llamar la atención en esta parte inicial del túbulo distal? Que es impermeable al agua y a la urea. Por eso se la conoce como segmento diluyente. Muy bien. De momento. Ya. Este segmento se conoce como segmento diluyente porque evita la reabsorción de agua y urea. Muy bien.
Ahora, este cotransportador de sodio-cloro, ¿cómo actúa? Aquí tengo una célula tubular del túbulo distal, tengo su lado basolateral y su lado luminal. En el lado basolateral tenemos un cotransportador que es la bomba sodio-potasio ATPase. Lo que hace es sacar iones sodio. Gracias a este transporte activo primario se va a activar el transporte activo secundario que introduce ion sodio e introduce el ion cloro, desde la luz tubular hacia el espacio intracelular de la célula del túbulo distal. Muy bien. Una vez que ingresa el sodio va a ser sacado por la bomba de sodio-potasio ATP hacia el lado vasolateral y el cloro por un transportador sencillo hacia el lado vasolateral. Muy bien. Nuevamente, estos cotransportadores son objetivo terapéutico de ciertos diuréticos. ¿Cómo se llaman esos diuréticos? Esos diuréticos se conocen como diuréticos tiacídicos. Muy bien, los diuréticos tiacídicos. ¿Cuáles son estos diuréticos tiacídicos? Estos diuréticos tiacídicos llegan a ser la hidroclorotiacida, por ejemplo, la metolazona también. Ya, son diuréticos que actúan a nivel del túbulo distal. Muy bien. Ahora, muy importante también conocer que también pueden haber alteraciones genéticas de este cotransportador que no funcione desde el nacimiento. Entonces, esa patología se llama síndrome de Gitelman, muy bien, en la cual hay alteración del transportador de sodio-cloro. Bueno, ya vamos avanzando a las siguientes partes del tubulares y tenemos la porción final o segunda mitad del túbulo distal más el túbulo colector de tipo cortical en este segmento. Muy bien. Acá, ¿no? En la porción final del túbulo distal y el conducto colector, pues vamos a tener la presencia de dos tipos de células. Uno, las células principales y dos, las células intercaladas. Las células principales tienen la función de reabsorber sodio y secretar potasio. Las células intercaladas actúan en el equilibrio ácido-base, como les voy a comentar en un momento. Y las células intercaladas se dividen en tipo A y tipo B. Esta porción del túbulo distal, que es la segunda mitad o la porción final, también es impermeable al agua, como la primera porción del túbulo distal. Sin embargo, esta segunda mitad puede reabsorber agua, como ven acá, gracias a la presencia de una hormona. ¿Cómo se llama esta hormona? Se llama hormona antidiurética o ADH. Muy bien. En este segmento entonces va a estar presente unos transportadores llamados acuaporinas de tipo 2, las cuales van a activarse cuando haya la ADH, que permite que este segmento del túbulo distal pueda reabsorber agua. Muy bien. Vamos a desarrollar cada una de estas células. Muy bien. Deme un segundo, me están hablando del hospital. Bueno. Ya. Entonces, vamos a hablar sobre las células principales. Son los primeros lugares de acción de los diuréticos ahorradores de potasio. ¿Qué es lo que hacen? Reabsorben sodio y agua y secretan iones potasio. Muy bien. Aquí vemos cómo reabsorbe sodio y cómo secretan potasio. Estas son las células principales. Y aquí de otro color ven las células intercaladas que controlan los hidrogeniones, potasio y bicarbonato, como voy a mostrar en un momento. Específicamente las células principales
Muy bien. Aquí tengo una célula tubular ya del túbulo distal, conocida como célula principal, su membrana luminal, su membrana vasolateral. La luminal está en contacto con la luz tubular y este vasolateral con el vaso arterial peritubular. Y al igual que el resto de células, a este nivel actúa la bomba de sodio-potasio en el lado vasolateral. Muy bien. Pero ¿qué es lo que sucede? De este otro lado vamos a tener un contratransportador o antiporte. ¿Cuál es ese? Es uno que introduce sodio y saca potasio. Muy bien. Este contratransportador va a actuar gracias a la presencia de una hormona llamada aldosterona. La aldosterona estimula tanto a la bomba de sodio-potasio ATPasa en el lado vasolateral como a este transportador que introduce sodio y saca potasio. Muy bien. Esa es la función normalmente de la célula principal. Responde a la aldosterona reabsorbiendo sodio nuevamente desde la luz tubular hacia la sangre y secreta potasio. Estos canales que secretan potasio se conocen como ROMK. Ese es su otro nombre. Muy bien. Y estos que reabsorben sodio se conocen como ENaC. Son canales epiteliales para el sodio. ¿Listo? Estos que secretan potasio se conocen como ROMK y estos que reabsorben sodio se conocen como ENaC. Canales epiteliales para el sodio. Muy bien. Entonces, repito. La célula principal tiene la función de reabsorber sodio y con eso ingresa agua. Ojo con eso. Pero secreta potasio. Muy bien. Ahora, si nosotros bloquearíamos a este transportador, muy bien, o sea, bloqueantes del canal de sodio de los ENaC, o bloquearíamos a la aldosterona, pues no se reabsorbería sodio y no se secretaría potasio. Si no se va a reabsorber sodio, tampoco se va a reabsorber, ¿qué dijimos? Agua. Entonces, cuando bloqueamos a los ENaC o a la aldosterona, que es la hormona que estimula la acción de la célula principal, pues vamos a tener el poder de ser un diurético ahorrador de potasio. Y hemos visto hasta ahora 3 tipos de diuréticos. Tenemos los diuréticos de ASA, muy bien, que bloquean este transportador. Cuando un diurético, sobre todo, bloquea la reabsorción de sodio, tampoco se va a reabsorber agua en los segmentos tubulares distales. Ejemplo, la furosemida. Bloquea la bomba de sodio 2-cloropotasio. Hemos visto este otro diurético, que se llama los tiacídicos, que actúan sobre el cotransportador sodio-cloro de la porción inicial del túbulo distal. Ejemplo, hidroclorotiazida. Y ahora tenemos estos diuréticos ahorradores de potasio. Y estos diuréticos ahorradores de potasio se van a dividir en 2 tipos: antagonistas de la aldosterona, o sea que van en contra de la función de la aldosterona o bloquean a la aldosterona, y bloqueantes de los canales de sodio. Estos antagonistas de la aldosterona van a bloquear a la aldosterona, como se ve en esta imagen, y uno de los más conocidos es la espironolactona. La dosis habitual de este medicamento es desde 25 miligramos vía oral cada 24 horas hasta 200 miligramos vía oral cada 24 horas. ¿Cuál es el efecto de la espironolactona? Van a bloquear a la aldosterona. Si no existiese aldosterona, pues no se va a activar la célula principal y no se va a reabsorber sodio ni se va a secretar potasio. Por eso es conocido como diurético ahorrador de potasio, porque evita la eliminación de potasio a la vez que evita la reabsorción de sodio. Por otro lado, tenemos los bloqueantes de canales de sodio o canales ENaC. Si no se reabsorbe sodio porque se está bloqueando este transportador, tampoco se va a secretar y por eso es conocido diurético ahorrador de potasio. Aquí tenemos a la amilorida y triamtereno. Muy bien. Al igual que en los restos tubulares, si tuviésemos acá una alteración de los ROMK y de los ENaC,
se va a generar el síndrome de Liddle. Muy bien. Estos síndromes Liddle, teníamos Gitelman en el túbulo distal y más acá el síndrome de Bartel, son conocidos como tubulopatías. Estas tubulopatías son alteraciones genéticas que ya pues vienen desde el nacimiento. Muy bien. Entonces, los pacientes no pueden reabsorber sodio, no pueden secretar potasio y tienen alteraciones electrolíticas. Esto es mucho más frecuente en pacientes pediátricos, en niños. Nosotros como nefrólogos de adultos rara vez lo vemos, pero hay adultos que llegan con este tipo de alteraciones, ¿no? A la edad de 20, 30 años de edad. Muy bien. Bueno, ya hemos hablado de las células principales. Ahora vamos a hablar de lo que son las células intercaladas. Muy bien. Las células intercaladas, ok, estas células intercaladas son de tipo A y de tipo B. Estas se encargan de regular la reabsorción o la secreción ya sea de hidrogenión y bicarbonato. De esta manera se controla lo que es el equilibrio ácido-base. Acá, las de tipo A menciona que secretan iones hidrógeno y reabsorben iones potasio. En cambio, las de tipo B secretan iones bicarbonato y secretan iones potasio. Veamos cómo funcionan estas. Las de tipo A, célula intercalada de tipo A o de tipo acidosis, ¿cómo actúa? Bueno, ¿cómo empieza todo esto, chicos? De la siguiente manera. Tengo aquí el intersticio, el lado vasolateral de la célula intercalada, tengo el vaso arterial y aquí tengo la membrana luminal. El CO2, que está en el lado del vaso, por difusión simple, ya que es una molécula liposoluble y no necesita ningún transportador, ¿no? Va a ingresar al espacio intracelular, se va a sumar al intracelular y van a formar el ácido carbónico, ¿no? El H2CO3. Este se va a dividir en bicarbonato y en hidrogenión. El bicarbonato va a ir nuevamente al lado vasolateral y mediante un contratransportador se va a sacar bicarbonato fuera de la célula al espacio intersticial y vasolateral y va a introducirse cloro. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el hidrogenión que sale del ácido carbónico? El hidrogenión, muy bien, se va a secretar por una bomba, ¿no? De sodio, ¿no? Una bomba de sodio de transporte activo primario, ATPA hidrogenión, muy bien, y va a secretarse hidrogenión hacia la luz tubular. Y el cloro también, el que se produjo, ¿no? Que se introdujo, va a ser secretado hacia la luz tubular. El hidrogenión también tiene otro camino. Aquí tengo solo un transportador de hidrogenión y aquí tengo el transportador no secundario que saca hidrogenión, pero también reabsorbe potasio. Este potasio sale de la célula hacia el lado vasolateral. Muy bien. Esa es la de tipo A. Vámonos con la de tipo B. La célula de tipo B, ¿qué es lo que hace? Nuevamente, el CO2 más el agua, gracias a la enzima anidrasa carbónica, se va a convertir en ácido carbónico. Este también se va a dividir en hidrogenión y bicarbonato. El hidrogenión, en este caso, en la célula intercalada de tipo B, va a salir por el lado vasolateral por un transporte activo primario, por un transporte activo secundario, que saca hidrogenión e introduce potasio. Muy bien. Y también, no, por este otro lado tengo el bicarbonato. Este bicarbonato, muy bien, va a ser secretado a la luz del túbulo, hacia la luz del túbulo, y a la vez que se va a reabsorber cloro. Este cloro, ¿no? Va a ser sacado de la célula intercalada hacia el espacio vasolateral. Muy bien. El potasio que se había introducido, ¿no? Con la salida de hidrogenión por el lado vasolateral, este potasio va a ser secretado a la luz tubular.
Entonces, miren, este gráfico parece muy complejo de entender. Prácticamente ambas células actúan de la misma manera, pero en sentido inverso. Una forma, consejo que les doy para poder entender y recordar mejor el funcionamiento de estas dos células es el siguiente. Esta célula intercalada de tipo A o alfa y esta célula intercalada de tipo B o beta tienen una función principal. Recordemos que la célula principal que hacía, por ejemplo, reabsorbía sodio y secretaba potasio. Esta célula principal de tipo A secreta ácido. Entre el hidrogenión y el bicarbonato, ¿cuál es el ácido? El hidrogenión. Entonces, esta va a secretar hidrogenión. Muy bien. La de tipo B la pueden recordar como de tipo base. Significa que secreta una base. ¿Cuál es la base? ¿El hidrogenión o el bicarbonato? Llega a ser el bicarbonato. Primer punto. La de tipo A, que secreta los ácidos como el hidrogenión, va a reabsorber potasio. La de tipo B, que secreta bicarbonato, ya no va a reabsorber potasio, no, sino va a secretar potasio. Muy bien. Y de esa forma nosotros podemos controlar lo que es el equilibrio ácido-base del organismo, que lo vamos a ver en las siguientes clases, una clase específica para esa regulación. ¿Listo? Vámonos con otro segmento, que es el segmento tubular, el conducto colector medular. ¿Ya? El conducto colector, muy bien, medular, nos dice de aquel túbulo que se encuentra ya circulando o recorriendo lo que es la médula renal. En este punto, lo que debemos recordar es que se va a reabsorber sodio, se va a reabsorber agua, muy bien, se va a reabsorber urea, también bicarbonato y se va a secretar hidrogenión. Pero de todo esto, ¿cuáles los que tienen no mayor relevancia? Se reabsorbe 10% de agua y de sodio. ¿A qué se reabsorbe sodio y agua? 10%. En este segmento, ¿cuánto era? En las células principales, ¿no? En las células principales se reabsorbe sodio y agua también en un 5%, muy bien. Y recordar que acá también se reabsorbe agua gracias a la hormona antidiurética. Y aquí con el conducto colector medular vamos a explicar mejor esa parte. Muy bien. Bueno, esta parte también tiene una característica. Esta parte, el conducto colector medular, es permeable a la urea, ya que existen unos transportadores de urea especiales llamados UT. Los UT o transportadores de urea son de tipo A1 o de tipo A3. ¿Cuál es el que tiene mayor importancia fisiológica? De los de tipo A3, que permiten que se reabsorba urea desde la luz tubular hacia el espacio intersticial medular. También pueden secretar iones hidrógeno, muy bien, y esta región es permeable al agua gracias a que el ADH actúa a este nivel, tanto como la porción final del túbulo distal como el conducto colector. Muy bien. Ok. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? No, doctor. Muy bien, vamos a pasar a lo que es regulación y control de la reabsorción. Muy bien. Ya.
Muy bien. Vamos a hablar ahora de cuál es la forma en la cual se regula la absorción y la secreción de todos estos electrolitos que hemos hablado por túbulo distal, túbulo proximal, asa de Henle, distal, conducto colector. Este apartado es muy importante porque vamos a hablar de las funciones hormonales, ¿no?, que controlan la reabsorción tubular. Muy bien, entonces presten bastante atención. Y la siguiente parte es concentración y dilución de la orina. Este segmento es mucho más complicado, entonces cada día se va haciendo más compleja la información en cuanto a fisiología renal. Por eso les sugiero seguirme en la teórica todos los días porque se complementan todas las teóricas, no son temas diferentes, son complementarios. Bueno, al igual que lo que era la filtración, recuerdan que es el producto del coeficiente de filtración por la fuerza de filtración neta. Aquí tenemos la reabsorción, que es igual al coeficiente de reabsorción por la fuerza de reabsorción neta. Este KF, que significa coeficiente de filtración, representa la conductividad hidráulica, que quiere decir eso, la permeabilidad y el área de superficie de intercambio del intersticio medular. En filtración glomerular habíamos hablado que era la conductividad hidráulica y área de superficie, pero de la membrana capilar glomerular. En este caso es del intersticio medular. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es la presión neta de reabsorción, que no es lo mismo que la presión neta de filtración. Tenemos acá a cualquier célula tubular con su lado luminal, su membrana luminal, que está del lado de la luz tubular, y tengo el lado vasolateral. Muy bien, que va a estar en contacto con el intersticio y con el vaso arterial. De este lado vamos a tener las siguientes fuerzas. Muy bien. Tengo la presión hidrostática del capilar peritubular. ¿Ya? Ojo, cuidado con confundirse con la presión hidrostática del capilar glomerular. Aquí tengo lo que es la presión hidrostática del capilar peritubular. Muy bien. ¿Saben qué? Para que me sigan mejor, voy a abrir una diapositiva que nos va a ayudar mucho a entender esto. En un minuto. Esto. Aquí. Ya. Esto, chicos. Aquí habíamos visto que tenemos un capilar glomerular donde se da la filtración, ¿no? Pero aquí tengo los capilares peritubulares que están circulando alrededor de los túbulos. Lo que hacen es recibir lo que se va a reabsorber o secretar desde la sangre a los túbulos. ¿Está claro con eso, no? Estoy hablando en este momento de estos capilares peritubulares. Muy bien. ¿Listo? O como se ve en esta imagen, ¿no? Aquí tengo el capilar glomerular y aquí tengo los capilares peritubulares. Ahora estamos en esta parte para que no se confundan. Muy bien. Entonces volvemos a la otra diapositiva. Acá. Ya. Entonces, acá tengo el capilar peritubular. Tengo una presión hidrostática del capilar peritubular de 13 milímetros de mercurio. Tengo una presión oncótica del capilar peritubular, de 32 milímetros de mercurio.
Como ven, esta es una fuerza que se opone a la Perdón que le corte, es que no se logran ver las diapositivas. ¿No se ve? Ya, denme un momento, a ver qué pasó. Ahí. Ahora sí, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. Ya, listo, me avisan siempre que no se vea. Bueno, entonces decía, aquí tengo el capilar peritubular, muy bien, donde tenemos una presión hidrostática de 13 milímetros de mercurio y recordemos que la reabsorción va a ser ¿qué? Una fuerza o el movimiento desde los electrolitos, desde el lado vasolateral, en realidad desde la luz tubular al lado vasolateral y del lado vasolateral al vaso peritubular. Entonces, esta fuerza, presión hidrostática capilar peritubular, ¿está en favor o en contra de la reabsorción? Como ven acá, está en contra, porque recordemos que la presión hidrostática ejerce una fuerza, la sangre y el agua, contra la pared del endotelio. Por otro lado, la fuerza oncótica o presión oncótica del capilar peritubular está en favor de la reabsorción. Muy bien. Esta es una fuerza positiva para la reabsorción y esta es una fuerza negativa. En el otro lado intersticial tengo lo que es la presión hidrostática del intersticio, que es de 6 milímetros. Y tengo una presión oncótica del intersticio que es de 15. Muy bien. Esta fuerza hidrostática del intersticio está en favor de la reabsorción. En cambio, esta oncótica del intersticio está en contra de la reabsorción. Entonces, la presión neta de reabsorción va a ser la sumatoria de las fuerzas que están en favor de la reabsorción menos aquellas que están en contra de la reabsorción. Las fuerzas que están en favor de la reabsorción tenemos esta, que sería de más 32, más 6, ¿cuánto sería? Ahí tenemos más 38 milímetros de mercurio, ¿no ve? 32 más 6, 38, ¿no? Ahora, si restamos menos 13 y menos 15 milímetros de mercurio, vamos a tener una presión neta de reabsorción de más 10 milímetros de mercurio, que es casi igual que la presión neta de filtración. Nada más que acá el movimiento de agua y solutos es del intersticio no medular hacia el vaso peritubular. Muy bien. Bueno, vamos a tener diferentes factores que van a influir en la reabsorción capilar, ¿ya? Por ejemplo, factores que aumentan la presión hidrostática del capilar peritubular van a disminuir la reabsorción, muy bien, la reabsorción tubular. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, lo que es la disminución, ¿no?, de la resistencia de la arteriola aferente, o sea, que se vasodilata la arteriola aferente, va a aumentar la presión hidrostática peritubular. Si aumenta esta presión hidrostática peritubular, que es de 13, por ejemplo, a 23, pues ya no va a haber una presión de 10, sino va a ser 0. ¿Y por qué estaría aumentando la presión hidrostática peritubular? Pues porque hay una vasodilatación de la arteriola aferente. Lo propio pasaría de la arteriola eferente. Muy bien. Cuando aumenta la presión arterial en general, también va a aumentar la presión hidrostática a este nivel, no peritubular, y esta fuerza sabemos que se opone a la reabsorción. Entonces aquí tengo factores que disminuyen la reabsorción. De este otro lado tengo factores que aumentan la reabsorción, como cuáles: aumento de la presión oncótica del capilar peritubular. Este aumento de la presión oncótica, de la presión de las proteínas en el capilar peritubular, va a aumentar la reabsorción.
Muy bien. También aumenta la fracción de filtración y aumentando la presión oncótica del capilar peritubular, como se ve acá, ¿no? Muy bien, vamos al control hormonal. Muy bien, control hormonal. Vamos a ir hablando de diferentes hormonas y vamos a tocar puntos importantes. Aldosterona. Ya lo hemos ido viendo en las anteriores clases. La aldosterona es una hormona que se produce en la glándula suprarrenal, específicamente en la corteza suprarrenal, en esa glándula que se encuentra encima del riñón. Esta aldosterona, recuerden, ¿cuál es el factor estimulador de la aldosterona? Es la angiotensina 2. Por eso hay el eje o sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué hacen? ¿Dónde actúan? Una vez que se produce la aldosterona en la glándula suprarrenal, va a actuar sobre las células principales. Y como hemos visto en las anteriores diapositivas, las células principales secretan potasio y reabsorben sodio. ¿Cuál es su principal estímulo para la producción o liberación de aldosterona desde la glándula suprarrenal? Uno, la angiotensina 2, que ya habíamos visto que es parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y dos, la hipercalemia. ¿Qué es hipercalemia? Es el aumento de los niveles de potasio en sangre. ¿Cuántos son los niveles de potasio en sangre? ¿Recuerdan, chicos? ¿Nos recuerdan? Los niveles de potasio en sangre son de 3.5 a 4.5 mili equivalentes por litro. Cuando yo hablo de hipercalemia es que significa que está por encima de 4.5 o en algunos textos nos dicen recién se considera hipercalemia cuando el potasio está más de 5 mili equivalentes por litro. Entonces, el potasio es un electrolito que participa del potencial de acción de todas las células, pero tiene una importancia o relevancia fundamental, ¿no? En un sistema eléctrico, en el sistema eléctrico del corazón. Si tengo niveles elevados de potasio, 6, 7, nos puede generar arritmias cardíacas, fibrilaciones auriculares, incluso un paro cardíaco. Entonces, el organismo cuando detecta hipercalemia lo que hace es secretar aldosterona para que en las células principales del riñón, en su túbulo distal, secreten potasio y de tal manera se baje el potasio. Por eso uno de los estímulos para la producción de la aldosterona es que haya hipercalemia y que esté la angiotensina 2. Muy bien. Ahora, existen enfermedades en las cuales puede haber deficiencia de la producción de la aldosterona como de cortisol, que son dos hormonas que se producen en la suprarrenal. Esa enfermedad se llama enfermedad de Addison, cuando hay una deficiencia de la producción de aldosterona y de cortisol. Entonces, por fisiología, si yo tengo un paciente, ¿no?, con presión baja, muy bien, con niveles de glucosa alterado y con hipercalemia constante, y no es un paciente enfermo renal, porque los enfermos renales producen hipercalemia, debo sospechar en enfermedad de Addison. ¿Por qué? Porque los pacientes con hipercalemia no tienen aldosterona y por tanto, muy bien, sus niveles de potasio en sangre van a estar elevados, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si tengo un paciente con una hipocalemia persistente? O sea, potasio menor a 3.5 y no has encontrado la causa. Entonces tienes que pensar en un exceso de aldosterona, llamada como síndrome de Cohn. Si hay mucha aldosterona, pues el potasio se va a eliminar tanto que va a entrar ya de hipercalemia, va a pasar a hipocalemia. Muy bien. ¿Qué les iba a decir sobre este punto? Nada, a ver si no habíamos visto que actúa a este nivel. Vámonos con otra hormona que es la angiotensina 2. Muy bien. La angiotensina 2
sabemos que se produce desde la angiotensina 1 gracias a la ECA, enzima convertidora de angiotensina, ¿no? La angiotensina 2 tiene tres funciones, muy bien, en el riñón. Bueno, en realidad dos en el riñón y uno en la glándula suprarrenal. Una de las funciones es estimular la secreción de aldosterona por la glándula suprarrenal. Dos, provoca vasoconstricción de la arteriola aferente y también de la eferente. Por eso en el texto nos dice, eh, la angiotensina 2 puede provocar disminución del filtrado glomerular en algunos casos o puede aumentar el filtrado glomerular. Cuando la angiotensina 2 provoca vasoconstricción de la arteriola aferente, disminuye la presión intraglomerular y disminuye el filtrado glomerular. Pero cuando hace vasoconstricción de la arteriola eferente, aumenta el filtrado glomerular. Muy bien, segunda función de la angiotensina 2. Y tercera función, provoca una reabsorción directa neta de sodio. ¿Dónde? En el túbulo proximal. Muy bien, estimula la reabsorción de sodio tubular proximal. ¿Cómo lo hace? De la siguiente manera. La angiotensina 2 llega al lado basolateral de la célula tubular y va a actuar sobre los receptores AT o AT1. Cuando estos receptores AT1 de la angiotensina se activan, van a estimular a la bomba de sodio-potasio ATPasa y también van a estimular a la reabsorción de sodio y bicarbonato. Al mismo tiempo, estos receptores AT1 van a estimular a la reabsorción de sodio a nivel tubular o de la membrana luminal, mejor dicho, y estimulan la secreción de hidrógeno. De esta manera se reabsorbe sodio, muy bien. Y cuando se reabsorbe sodio, aumentan los niveles de agua. Y cuando hay más niveles de sodio y agua en el lado vasolateral, aumenta la presión arterial. Esa es la función de la angiotensina 2. Muy bien. Lo que quería decirles es lo siguiente. En los pacientes renales con insuficiencia renal, con esto ya vamos a acabar por si acaso, en los pacientes con insuficiencia renal crónica, como el caso clínico de esta semana, los que ya han visto el día de ayer lunes, o los que van a ver que en uno de los datos del paciente nos dice que tiene hipercalemia. ¿Cuánto están sus niveles de potasio? Si no me equivoco, dicen en 6 del paciente que está en el caso clínico. Es porque el paciente renal, pues con el tiempo ya no puede secretar potasio. Entonces, este tipo de pacientes renales les tenemos que dar muy bien medicamentos para la presión o medicamentos para que orinen, como en este caso la espironolactona, porque este es un paciente que ya no orina, está hinchadito, tiene edema. Si nosotros le damos a este paciente un diurético como la espironolactona porque no está orinando y está edematizado, ¿qué esperamos provocar? Uno, que va a orinar. Excelente, va a orinar porque vamos a bloquear el transportador de sodio, pero al bloquear el transportador de sodio ya no vamos a secretar potasio. Y en este paciente del caso clínico que está con un potasio de 6, al darle espironolactona vamos a provocar un efecto no contraproducente. Si bien vamos a ayudarlo a orinar, pero del potasio que esté a nivel de 6 en este caso, va a aumentar pues a 6, 5, 7 y bueno, ahí ya estaríamos haciendo iatrogenia, o sea, como médicos estaríamos dañando al paciente porque nosotros por fisiología y por farmacología deberíamos saber que no se deben dar ahorradores de potasio, diuréticos ahorradores de potasio, a pacientes que ya tienen hipercalemia, porque al bloquear la aldosterona, estoy bloqueando la secreción de potasio. Entonces, ojo con eso. Entonces, ¿qué le daríamos para deshincharse a este paciente? Pues mucho mejor le doy un diurético de asa, que inhibe la reabsorción de sodio, cloro y potasio. Muy bien. En este punto igual les tengo que hablar de medicamentos, ya que nuestro paciente también está consumiendo un ARA2, que es el losartán.
y el losartán actúa a este nivel. Pero yo creo que eso lo hablamos el día de mañana. Muy bien. No sé si tienen preguntas. ¿Se entendió? Creo, ¿no?